Ella vino sola, vistiendo la vieja chaqueta militar de su marido. El personal la miró y decidió que no pertenecía allí. Los guardias de seguridad la sujetaron de los brazos y la escoltaron hacia afuera mientras otras familias observaban. Ella agarraba una pequeña caja envuelta destinada al día de la graduación de su hijo. Lo que ella no sabía era que dentro de ese auditorio, una fila de Navy SEALs estaban a punto de enviar un mensaje que nadie olvidaría. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia te conmovió, considera suscribirte para apoyar más historias que honran a los héroes anónimos entre nosotros. La desgastada camioneta de Martha Wilson entró ruidosamente en el estacionamiento de la Academia Naval. Sus motores chisporrotearon levemente antes de quedarse en silencio. Ella se sentó por un momento, con las manos todavía agarrando el volante, contemplando la escena que la rodeaba. Los coches de lujo brillaban por la tarde. Mercedes-Benz, BMW, incluso un Jaguar con placas gubernamentales. Su Ford F-150 de 1.994, con su pintura descascarada y manchas de óxido a lo largo de los huecos de las ruedas, parecía encogerse en su presencia. Solo respira, susurró para sí misma. Hoy es el día de J. Miró su apariencia en el espejo retrovisor. A sus 58 años, la vida había grabado su historia en su rostro. Líneas de expresión alrededor de sus ojos, surcos en su frente por años de preocupación, piel curtida por trabajar al aire libre. Hoy había hecho lo mejor que pudo con su apariencia, aplicándose un toque de lápiz labial y recogiendo su cabello canoso en un moño ordenado. Pero fue la chaqueta la que le dio patas. La chaqueta militar verde oliva había pertenecido a su marido, James. Demasiado grande para su figura. Colgaba de sus hombros como un abrazo del pasado. La tela estaba desgastada en los codos y los parches, incluida la insignia distintiva del SEAL-Team, se habían descolorido con el tiempo. Pero al usarlo se sintió como si James estuviera con ella hoy, viendo a su hijo graduarse como el mejor de su clase. Martha tocó el anillo de bodas que colgaba de una cadena alrededor de su cuello. Lo logramos, James. Nuestro chico lo logró. Salió de la camioneta, se alisó la chaqueta y sacó una pequeña caja de regalo cuidadosamente envuelta del asiento del pasajero. En el interior se celebró la graduación de James, donde se observó la única reliquia familiar que tenía para transmitirle a su hijo. 20 años criando a John sola, trabajando en varios empleos, ahorrando y escatimando, todo ello condujo a este momento. A su alrededor, familias vestidas formalmente fluían hacia la gran entrada del auditorio. Las mujeres con elegantes vestidos y los hombres con trajes a medida se movían con confianza. Muchos adornados con los sutiles indicadores de riqueza. Bolsos de diseñador, relojes de oro, perlas. Martha sintió sus miradas, algunas curiosas, otras despectivas, pero mantuvo la cabeza en alto, agarrando la invitación en una mano y el regalo en la otra. Los grandes escalones que conducían a la entrada eran intimidantes, pero Martha los subió con determinación. 2 guardias de seguridad flanqueaban las puertas, revisando las invitaciones y ofreciendo instrucciones a los invitados que llegaban. Cuando Martha se acercó, la conversación se detuvo y sus expresiones cambiaron de una amabilidad profesional a una evaluación cautelosa. «Invitación, señora». Alguien preguntó, con un tono ya dudoso. Martha presentó su invitación con una sonrisa. «Estoy aquí por el teniente John Wilson. Soy su madre». El guardia estudió la invitación, luego la apariencia de Martha, con la mirada fija en la enorme chaqueta militar. «Necesito que esperes aquí mientras verifico esto». Martha asintió y se hizo a un lado como se le indicó. Observó cómo otros familiares pasaban sin preguntar. Apenas miraron sus invitaciones antes de que los dejaran pasar con una sonrisa. Los minutos transcurrían en el gran reloj sobre la entrada. 5 minutos, 10 y 15. Finalmente, una mujer con una impecable chaqueta azul marino se acercó, sujetapapeles en mano. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol y su expresión era fría y profesional. «¿Señora Wilson?»
preguntó, mirando su portapapeles. Sí, soy yo, respondió Marta, con la esperanza en aumento. ¿Está todo bien con mi invitación? La mirada de la mujer recorrió a Marta de pies a cabeza, deteniéndose en la desgastada chaqueta militar con visible desaprobación. La invitación es válida, pero me temo que tenemos un código de vestimenta para esta ceremonia. La sonrisa de Marta se desvaneció. Lo siento. Esta es una graduación militar formal, señora Wilson. Su atuendo no es apropiado para esta ocasión. La mano de Marta se movió instintivamente para tocar la manga de la chaqueta. Esta era la chaqueta de mi esposo. Murió en la tormenta del desierto. Nuestro hijo John. La política es la política. La coordinadora la interrumpió con la voz entrecortada. Tenemos estándares que mantener. No puedo hacer excepciones. Antes de que Marta pudiera responder, 2 guardias de seguridad aparecieron a su lado, aparentemente llamados por una señal invisible. Por favor, acompañen a la señora Wilson afuera, les ordenó la coordinadora rápida y silenciosamente. Pero mi hijo se gradúa hoy, protestó Marta, alzando la voz. Un poco mientras el pánico se apoderaba de ella. Él es el valedictoriano. He conducido 8 horas para estar aquí. Los guardias la tomaron del brazo con firmeza, pero sin brusquedad. Señora, por favor, no monte una escena. Las familias que pasaban se giraron para observar la conmoción. Algunos susurraban con las manos alzadas, otros apartaban la mirada con incomodidad. Marta sintió que le ardía la cara de vergüenza mientras la conducían hacia la salida. Mi hijo no lo entenderá, dijo, intentando mantener la voz firme. Por favor, déjeme explicárselo a alguien. Puedo esperar en algún lugar hasta que empiece la ceremonia. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Al acercarse a las puertas, Marta vio a un oficial militar, notando el distintivo parche del equipo SEAL en el hombro de su chaqueta. Abrió los ojos ligeramente al reconocerlo, pero para cuando procesó lo que veía, Marta ya había sido escoltada afuera. Los guardias le soltaron los brazos una vez afuera, cumpliendo su deber. Puede recuperar su vehículo del estacionamiento, señora, dijo uno, con la voz más suave ahora que estaban lejos de él. Superiores. Lo siento. Marta se quedó en las escaleras observando cómo las puertas se cerraban frente a ella. La enormidad de lo que acababa de suceder la invadió. Se perdería la graduación de su único hijo. No escucharía su discurso de validación. No lo vería recibir su comisión. Encontró el camino hasta un banco de piedra en el patio y se sentó, aferrada a la pequeña caja de regalo. El reloj que contenía había sido el orgullo y la posesión de James. Lo había recibido de su propio padre al graduarse de la academia. Y ahora Marta no podría continuar la tradición. 2 parejas mayores pasaron junto a ella, dirigiéndose a la entrada. Una de las mujeres miró a Marta y luego le susurró algo a su esposo. Marta bajó la vista hacia sus manos, concentrándose en la caja de regalo para contener las lágrimas. Dentro del auditorio, filas de asientos estaban llenas de familias orgullosas, cámaras y teléfonos listos para capturar la trascendental ocasión. El ambiente bullía de anticipación mientras los oficiales militares ocupaban sus lugares en el escenario. En la primera fila, una fila de hombres de aspecto distinguido se sentaba justo al fondo. Y serios. Los instructores y veteranos SEAL que supervisaron el entrenamiento de los graduados de este año. El comandante Thomas Hayes se acercó al podio con precisión militar. Su uniforme estaba impecable. Las medallas brillaban bajo las luces. Damas y caballeros, nos reunimos hoy para honrar a los hombres y mujeres excepcionales que han completado uno de los programas de entrenamiento más exigentes del ejército de los Estados Unidos. Su voz resonó por el amplio espacio, imponiendo respeto y atención. El público se calmó, las conversaciones se apagaron al comenzar oficialmente la ceremonia. Estos candidatos han superado desafíos físicos y mentales más allá de lo que la mayoría de los civiles pueden imaginar.
Han demostrado ser dignos de unirse a las filas de élite de nuestra comunidad naval de guerra especial. En la primera fila, el jefe maestro Ramírez, un veterano SEAL con 30 años de servicio, escuchaba sentado. Su rostro curtido permaneció impasible, pero su mirada estaba alerta, captando cada detalle de su entorno, un Saabit formado a lo largo de décadas de operaciones donde la vigilancia significaba supervivencia. Es un gran honor para mí presentar al validador de este año. El comandante Hayes continuó. El teniente John Wilson, quien ha establecido récords en cada fase del entrenamiento SEAL y ejemplifica las mejores cualidades que buscamos en nuestros operadores especiales. El público aplaudió cuando un joven alto, seguro de sí mismo y vestido de blanco, se acercó al podio. John Wilson se movía con la fluida gracia de un atleta, con una postura perfecta y una expresión seria pero serena. Al mirar a la multitud, sus ojos comenzaron a escudriñar metódicamente a la audiencia, recorriendo fila por fila los asientos. El jefe maestro Ramírez notó la ligera tensión en la mandíbula del joven teniente. El sutil surco entre sus cejas mientras su avance continuaba sin éxito. Algo andaba mal. John se aclaró la garganta y comenzó su discurso, con voz fuerte y clara a pesar de la apenas perceptible preocupación en su expresión. Distinguidos invitados, oficiales al mando, compañeros graduados y familiares, dijo, haciendo una breve pausa en la última palabra mientras su mirada recorría de nuevo al público. Es un honor estar ante ustedes hoy representando a la generación de 2025. Afuera, Marta permaneció en el banco, mirando fijamente las puertas cerradas del auditorio. Podía oír débilmente la voz amplificada de dentro, aunque las palabras eran confusas. Miró su reloj. La ceremonia había comenzado. John hablaría pronto, si no ya, preguntándose dónde estaría su madre. Pensó en irse, conduciendo las 8 horas de regreso a su pequeño pueblo en Ohio. ¿Qué sentido tenía quedarse? Pero algo la mantenía clavada en ese banco. Le había prometido a John que estaría allí aunque no pudiera estar dentro. Esperaría y quizás lo alcanzaría después. De vuelta en el podio, John había entrado en el meollo de su discurso. Todo lo que soy hoy se lo debo a 2 personas. A mi padre, que dio su vida por este país, y a mi madre, que tuvo 3 trabajos para criarme después de su muerte. La atención del jefe maestro Ramírez se agudizó ante estas palabras, con la mirada fija en el joven teniente. Mi padre me enseñó sobre el deber a través de su sacrificio. John continuó, pero mi madre me enseñó sobre la perseverancia con su ejemplo diario. Nunca pidió reconocimiento, nunca se quejó de las dificultades y nunca dejó de creer en mí. John hizo otra pausa, más larga esta vez. Su incomodidad ahora era visible para cualquiera que prestara atención. Ella prometió que estaría aquí hoy. En la primera fila, el jefe maestro Ramírez entrecerró los ojos al hacer la conexión. Sin llamar la atención, se levantó en silencio y salió por la puerta lateral, atrayendo miradas curiosas de sus colegas focas. Afuera, Ramírez encontró a Marta todavía sentada en el banco, mirando las puertas cerradas del lugar, con la pequeña caja de regalo balanceada sobre sus rodillas. ¿Señora Wilson?, preguntó, acercándose con cuidado. Marta levantó la vista, sorprendida. Sí, soy el jefe maestro Ramírez. Se acercó, sus ojos se posaron en la chaqueta que llevaba, y el reconocimiento se reflejó en su expresión. La chaqueta de Jim todavía te queda bien. Marta abrió mucho los ojos. ¿Conocías a James? Me salvó la vida en el 91. La voz de Ramírez se suavizó con respeto. Operación Red Wing. Nunca lo olvidamos. Marta se levantó lentamente, agarrando la caja de regalo. John mencionó a un jefe maestro que contaba historias sobre su padre. ¿Eras tú? Ramírez asintió y luego señaló las puertas. ¿Por qué no estás dentro? Tu hijo está dando su discurso ahora mismo. Cuando Marta explicó lo sucedido, el rostro de Ramírez se ensombreció, y las líneas relajadas de su expresión se endurecieron hasta adquirir una expresión formidable. Sin decir una palabra más,
La ayudó a ponerse de pie y la acompañó de vuelta a la entrada, donde los mismos guardias de seguridad comenzaron a avanzar, con el reconocimiento y la alarma reflejados en sus rostros. «Está conmigo», declaró Ramírez en un tono que no interrumpió la discusión. Los guardias se hicieron a un lado de inmediato, y su protesta se apagó antes de que pudieran expresarse. Al entrar por la puerta lateral del auditorio, Marta podía oír con claridad la voz de su hijo, que hablaba sobre el honor y el compromiso, sobre los valores que definen el camino que había elegido. Ramírez la guió hasta situarse justo en la entrada, fuera de la vista del público principal, pero desde donde podía ver a su hijo en el podio, alto y erguido, tan parecido a su padre, que se le saltaron las lágrimas. Dentro del gran auditorio, la ceremonia continuó con pulida precisión militar. Filas de asientos llenas de familias orgullosas miraban hacia el escenario donde los oficiales navales, con sus uniformes de gala, esperaban en posición de descanso. La luz se reflejaba en los botones y medallas de latón mientras el comandante Hayes continuaba sus palabras de introducción. John Wilson permanecía erguido en el podio, con su uniforme de gala impecable, pero sus ojos delataban una sutil inquietud al escudriñar al público. Estaba a mitad de su discurso de validación, con voz firme y segura a pesar de la creciente preocupación que sentía. El Espíritu Seal nos enseña que la lealtad es la base de nuestro carácter, dijo John, sin dejar de escudriñar a la multitud. Nunca dejamos atrás a nuestros compañeros. Este principio se extiende más allá del campo de batalla, hacia nuestras familias y comunidades. Entre bastidores del escenario, el jefe maestro Ramírez había regresado silenciosamente de su misión en el exterior. Intercambió una breve mirada con John y asintió casi imperceptiblemente. Algo en los hombros del joven teniente se relajó ligeramente, aunque su público jamás habría notado el cambio. Ramírez regresó a su asiento en la primera fila, inclinándose para susurrarles a los demás instructores y veteranos SEAL sentados allí. Uno a uno, sus expresiones se endurecieron a medida que el mensaje se transmitía. El comandante Hayes observó esta sutil comunicación con curiosidad, pero mantuvo la compostura mientras John continuaba su discurso. Mi padre una vez le dijo a mi madre que la valentía no se trata de ser intrépido, dijo John, con la voz adquiriendo una nueva profundidad de emoción. Se trata de seguir adelante a pesar del miedo. Mi madre encarnó esa lección todos los días después de que lo perdiéramos. Trabajando en varios empleos, manteniendo nuestro hogar unido, sin dejarme ver nunca lo difícil que debió haber sido. En la parte trasera del auditorio, Marta permanecía en silencio con el jefe maestro Ramírez, con lágrimas en los ojos mientras la escuchaba. Las palabras de su hijo. La caja de regalo estaba firmemente apretada en sus manos. Sus dedos recorrían nerviosamente sus bordes. «Te meterás en problemas por traerme», le susurró a Ramírez. El rostro curtido del jefe maestro se suavizó ligeramente. «Señora Wilson, hay diferentes tipos de reglas. Algunas están escritas en libros, otras están escritas con sangre. El sacrificio de tu marido te valió el derecho de estar aquí. El resto es solo burocracia». En el escenario, John estaba a punto de concluir su discurso, sin percatarse de la presencia de su madre. Al graduarnos hoy y prepararnos para afrontar los retos que nos aguardan, quiero reconocer que nos apoyamos en quienes nos precedieron. Aquellos que pagaron el precio máximo, como mi padre, y quienes siguieron adelante, como mi madre, quien me enseñó que la verdadera fuerza se encuentra en la resiliencia y el compromiso inquebrantable. John hizo una pausa, recorriendo con la mirada al público una última vez. Ella prometió que estaría aquí hoy. Y si algo me enseñó, es que siempre cumple sus promesas. La sutil tensión en su voz solo era perceptible para quienes lo conocían bien. El comandante Hayes intercambió una mirada con la coordinadora de la ceremonia, que estaba de pie a un lado del escenario, con el portapapeles apretado contra el pecho. «Algo anda mal», murmuró Hayes. «¿Dónde está la madre del teniente Wilson?» El rostro de la coordinadora permaneció profesionalmente inexpresivo. «No estoy seguro, señor»,
De vuelta en la primera fila, algo sin precedentes estaba sucediendo. Empezando por el maestro el jefe Ramírez, los instructores SEAL y los veteranos comenzaron a levantarse de sus asientos al unísono. Un movimiento sincronizado que solo podía provenir de hombres acostumbrados a operar como una sola unidad. La acción fue tan repentina y coordinada que John se detuvo a media frase. El público, confundido por esta desviación del protocolo, guardó silencio absoluto. Algunos se giraron en sus asientos, intentando ver que había captado la atención de estos guerreros condecorados. Todos los SEAL estaban firmes, mirando no al escenario, sino a las puertas traseras del auditorio. Sus rostros permanecían impasibles, pero su mensaje era inconfundible. El comandante Hayes dio un paso al frente, desconcertado, pero manteniendo la compostura. Jefe maestro, ¿qué significa esto? Disculpe la interrupción, señor, respondió Ramírez, su voz resonando en la silenciosa sala. Pero se ha cometido una acción deshonrosa contra la familia de uno de nuestros hermanos. La coordinadora de la ceremonia se apresuró a avanzar, con su semblante profesional quebrado por primera vez. Comandante, esto está interrumpiendo toda la ceremonia. Debo insistir. Esa mujer que usted eliminó, interrumpió Ramírez, con una voz engañosamente tranquila, pero con un trasfondo de firmeza, se encuentra la madre del teniente Wilson. Su esposo murió con esa chaqueta en una misión clasificada con nosotros hace 20 años. La misma chaqueta que usted encontró demasiado gastada para su ceremonia. La coordinadora palideció mientras todas las miradas en el auditorio se volvían hacia ella. La expresión del comandante Hayes se ensombreció al procesar la información. «Que pase», ordenó Hayes de inmediato, sin dejar lugar a dudas. Con todos los honores al fondo del auditorio, Marta se quedó paralizada, abrumada por lo que estaba sucediendo. Los sellos permanecieron de pie, con todas las miradas fijas en las puertas donde ella se encontraba parcialmente oculta. «Todos la esperan, señora Wilson», dijo Ramírez en voz baja. «Para ti y para Jim». «No lo entiendo», susurró Marta con voz temblorosa. «Su esposo era uno de nosotros. Protegemos a los nuestros. Honramos a nuestros caídos y nunca olvidamos a las familias que dejan atrás». Ramírez le ofreció su brazo. «¿Estás listo?» Marta asintió, respiró hondo y colocó su mano sobre el brazo del jefe maestro. Juntos, aparecieron en el centro de la puerta. Un murmullo recorrió a la audiencia mientras procesaban a la curtida mujer con la enorme chaqueta militar escoltada por una de las focas más condecoradas de la sala. Desde el escenario, los ojos de John se abrieron en señal de reconocimiento y confusión. «Mamá», dijo por el micrófono y perdió la compostura por primera vez. Dos oficiales subalternos se movieron rápidamente al lado de Marta, flanqueándola como escoltas formales. Ramírez dio un paso atrás con un gesto de la cabeza y regresó a su posición en la primera fila mientras Marta era guiada por el pasillo central. Mientras caminaba, cada sello que pasaba representaba un solemne corredor de saludia en honor a la mujer que había sacrificado tanto. El público, ahora comprendiendo lo que había sucedido, también se puso de pie, y muchos se enjugaron las lágrimas a medida que la historia se aclaraba a través de explicaciones susurradas que se difundieron rápidamente por las filas. En el podio, John rompió el protocolo y se alejó para encontrarse con su madre a mitad del pasillo. Cuando se abrazaron, los aplausos comenzaron de manera espontánea y sentida, inundándolos en oleadas. «Viniste», susurró John, olvidando momentáneamente su compostura. «Lo prometí», respondió Marta con voz firme a pesar de las lágrimas. El comandante Hayes descendió del escenario para escoltar personalmente a Marta al asiento de honor en la primera fila, un asiento que había estado reservado para ella desde el principio, pero que había permanecido visiblemente vacío. Cuando John regresó al podio, se irguió más alto, la emoción era evidente en sus ojos, pero su postura era recta y orgullosa. Como decía, continuó con nueva fuerza en su voz. La verdadera fuerza no tiene que ver con las apariencias ni con el rango.
Se trata de sacrificio, perseverancia y valores de honor que mis padres me enseñaron mucho antes de unirme a esta hermandad. Terminó su discurso entre un estruendoso aplauso, con la mirada fija en el orgulloso rostro de su madre en la primera fila. El resto de la ceremonia se desarrolló con perfecta precisión militar. Cuando John recibió su encargo, Marta se quedó de pie, con la pequeña caja de regalo agarrada en sus manos y el corazón tan lleno que pensó que iba a estallar. Los instructores SEAL asintieron en silencio cuando John pasó junto a ellos, una confirmación silenciosa de que habían aceptado al hijo de James Wilson en sus filas. Después de concluida la ceremonia, las familias acudieron en masa a sus graduados, con las cámaras destellando y los abrazos intercambiados. Marta se quedó atrás, abrumada por la multitud y las emociones del día. «Señora Wilson», llamó una voz. Ella se giró y encontró al comandante Hayes acercándose, con expresión solemne. «Comandante», reconoció ella, repentinamente nerviosa. «Quiero disculparme personalmente por el malentendido que ocurrió hoy», dijo formalmente. «Fue un grave descuido y será abordado». Marta asintió, sin saber cómo responder a este oficial de alto rango. «El servicio de su marido fue ejemplar», continuó Hayes. «Y tu hijo ha seguido admirablemente sus pasos. Deberías estar muy orgulloso». «Soy». Marta dijo simplemente, «todos los días». Hayes asintió y se alejó mientras John se acercaba, ahora rodeado de sus compañeros de clase, quienes estaban ansiosos por conocer a la mujer cuya historia se había convertido en el punto focal inesperado de su día de graduación. «Mamá», dijo John, y su actitud formal se suavizó al llegar a su lado. «Quiero que conozcas a todos». Marta se encontró en el centro de un grupo de jóvenes oficiales, todos ellos mostrando su genuino respeto y curiosidad. La incomodidad inicial que sintió al entrar parecía haber sido cosa de otra vida. «El teniente Wilson nos dice, usted condujo 8 horas para estar aquí, señora». Uno de los compañeros de clase de J dijo, «Habría caminado si fuera necesario», respondió Marta con una pequeña sonrisa. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Marta finalmente tuvo un momento a solas con su hijo. Ella le extendió la pequeña caja de regalo que había estado llevando consigo todo el día. «Esto era de tu padre», explicó mientras John lo desenvolvía con cuidado. «Lo recibió de su padre cuando se graduó. Ahora es tuyo». John abrió la caja y encontró un reloj militar antiguo. Su cara todavía sigue funcionando después de todos estos años. Lo levantó con reverencia y le dio la vuelta para ver las iniciales de su padre grabadas en la parte posterior. «Papá nunca me habló de esto», dijo John en voz baja. «Lo estaba guardando para este día». Marta lo ayudó a ponérselo en la muñeca. «Estaría muy orgulloso de ti, John». «Estoy muy orgulloso». Antes de que John pudiera responder, se les acercaron el jefe maestro Ramírez y varios otros SEAL veteranos. «Teniente Wilson», dijo Ramírez formalmente, y luego esbozó una extraña sonrisa. «Tu padre estaría muy orgulloso, no solo de tus logros, sino de cómo los honraste a él y a tu madre hoy». John se enderezó instintivamente. «Gracias, jefe maestro». «Señora Wilson», continuó Ramírez, volviéndose hacia Marta. «Hay algo que nos gustaría hacer si nos lo permite». Marta lo miró interrogativamente. «Esa chaqueta que llevas puesta», explicó Ramírez, «pertenecía a uno de nuestros hermanos. Nos gustaría actualizarlo si es posible». Uno de los otros SEAL dio un paso adelante, sosteniendo un nuevo parche en su mano, la insignia actual del equipo SEAL, pero con una pequeña estrella dorada en la esquina, indicando la familia de un operador caído. «Esto los identifica como familia», explicó Ramírez. «Sería un honor si nos permitiera agregarlo a la chaqueta de Jim». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas nuevamente mientras asentía. James se sentiría honrado. Mientras el sello fijaba cuidadosamente el nuevo parche al hombro de la chaqueta, Marta sintió que un peso se levantaba de su hombro, un peso que ni siquiera se había dado cuenta que había estado cargando durante todos estos años.
La sensación de aislamiento de ser la que había quedado atrás y tenía que seguir adelante sola comenzó a disolverse cuando estuvo rodeada de los hermanos de armas de su marido y de la nueva familia de su hijo. Nunca ha estado sola, señora Wilson, dijo Ramírez en voz baja, como si leyera sus pensamientos. No realmente. Simplemente no lo hemos demostrado bien hasta hoy. El coordinador de la ceremonia se acercó vacilante. Su confianza anterior disminuyó notablemente. Miró nerviosamente las focas que rodeaban a Marta antes de dirigirse a ella directamente. Señora Wilson, debo ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo sucedido antes. Fue un error de juicio inexcusable de mi parte. Marta estudió a la mujer por un momento antes de responder. Todos cometemos errores. Hoy ha salido todo precioso a pesar de ello. El coordinador asintió agradecido y se retiró, visiblemente aliviado de haber escapado sin una reprimenda más dura. Mamá, hay una recepción para los graduados y sus familias, dijo John. ¿Te gustaría asistir? Marta miró su ropa sencilla y la vieja chaqueta que ahora lucía su nuevo parche. ¿Estás seguro de que estoy vestido apropiadamente? John sonrió, colocando su brazo alrededor de sus hombros. Mamá, llevas el uniforme del amor y del sacrificio. No hay nada más apropiado que eso. Mientras caminaban hacia el salón de recepción, Marta Wilson caminaba más erguida que en años. Su hijo a un lado y el legado de su esposo a su alrededor. La chaqueta que una vez pareció fuera de lugar ahora se sentía como un símbolo de Armer Mora, no de lo que había perdido, sino de lo que había sido parte todo el tiempo. El salón de recepción estuvo repleto de conversaciones y risas mientras los graduados y sus familias celebraban el día trascendental. Los candelabros de cristal proyectaban un brillo cálido sobre el elegante espacio y camareros uniformes circulaban con bandejas de champán y orujos. Marta Wilson estaba de pie junto a su hijo John, todavía con la chaqueta de James puesta y su nuevo parche, sintiéndose fuera de lugar y extrañamente en casa. Teniente Wilson, felicitaciones, dijo un oficial superior, acercándose a ellos con su esposa. Su discurso fue excepcional. Gracias, señor, respondió John con perfecta cortesía militar. ¿Puedo presentarles a mi madre, Marta Wilson? El oficial se volvió hacia Marta con genuino respeto. Señora Wilson, es un honor conocerla. Su hijo ha establecido récords en nuestro programa que sospecho que se mantendrán durante muchos años. Marta sonrió, advertida por el orgullo por los logros de su hijo. Él siempre ha sido decidido, desde que era pequeño. Mientras la conversación continuaba, Marta notó que varias personas miraban su chaqueta. Sus expresiones eran curiosas, pero ya no juzgadoras. El nuevo parche parecía haber transformado la forma en que la gente percibía a Jere. Quizás fue la forma en que se comportaba ahora, con una confianza recién adquirida. Al otro lado de la habitación, el jefe maestro Ramírez estaba con un grupo de focas, mirando periódicamente en su dirección como si estuvieran vigilando. Cuando sus miradas se cruzaron, él levantó su copa en un sutil saludo. «Mamá», dijo John, atrayendo nuevamente su atención. «Hay algunas personas que me gustaría que conocieras». La guió a través de la multitud hacia un grupo de jóvenes oficiales vestidos de blanco. A medida que se acercaban, el grupo se separó para revelar a un hombre mayor en silla de ruedas, con el pecho adornado con medallas que hablaban de toda una vida de servicio. «Mamá, él es el almirante Peterson», dijo John. Él era el oficial al mando de papá. Marta sintió que su corazón daba un vuelco. En 20 años, había conocido a muy pocas personas que realmente conocieron a James durante su servicio. La Marina había guardado silencio sobre sus misiones y su muerte había sido clasificada hasta el punto de que ella había recibido mínimos detalles. «Señora Wilson», dijo el almirante con voz ronca pero amable. «Llevo mucho tiempo deseando conocerla». «Almirante», respondió Marta, sin saber qué decir a continuación. «Su esposo fue uno de los mejores hombres que he comandado», continuó Peterson. «Y ahora su hijo continúa ese legado. Debe estar muy orgullosa».
Yo lo estoy, dijo Marta simplemente. De ambos. La mirada del almirante se dirigió a la chaqueta que llevaba, con un destello de reconocimiento en su rostro. La chaqueta de James. La recuerdo bien. Marta tocó la manga con timidez. Me hace sentir cerca de él. Espero que no sea inapropiado que la use. ¿Inapropiado?, preguntó el almirante enarcando las cejas. Señora Wilson, esa chaqueta ha estado en lugares y ha presenciado operaciones que ni siquiera yo tengo autorización para conocer. Si alguien se ha ganado el derecho a usarla, es usted. Un joven ayudante apareció junto al almirante, susurrándole algo al oído. El almirante asintió y se volvió hacia Marta. Señora Wilson, ¿podría usted y John, me acompañas a la pequeña sala de reuniones? Hay otras personas que quisieran hablar contigo. Curiosa, Marta siguió a John mientras éste conducía al almirante por una puerta lateral hacia una sala más pequeña y privada. Dentro, un grupo de hombres conversaba en voz baja. Hombres de distintas edades, pero con el mismo porte inconfundible que denotaba entrenamiento en operaciones especiales. Al entrar, la sala quedó en silencio. Uno a uno, los hombres se giraron hacia Marta con expresiones solemnes. Señora Wilson, comenzó el almirante, estos hombres sirvieron con su esposo en varias misiones a lo largo de su carrera. Algunos estuvieron con él en su última operación. Debido a la naturaleza clasificada de su trabajo, nunca han podido hablar contigo sobre él. Hasta hoy, Marta sintió que le temblaban un poco las rodillas y John le puso una mano firme en el codo. Durante 20 años, había vivido con preguntas sin respuesta sobre los últimos días de James. Había criado a su hijo con historias que terminaban abruptamente. Fragmentos de una vida que nunca podría explicar del todo. Un hombre de unos 60 años dio un paso al frente, con el rostro curtido por la edad y la experiencia. Señora Wilson, soy el comandante Reynolds, ahora retirado. Fui el líder del equipo en la Operación Kingfisher, la última misión de James. Marta tragó saliva con dificultad. ¿Estuvo con él? Reynolds asintió. Hasta el final, hay algo que debe saber. Algo que no pudimos decirle entonces. Miró al almirante, quien asintió con la cabeza. James salvó a 14 rehenes ese día, incluyendo a 3 niños, y salvó a todos los hombres de nuestro equipo, incluyéndome a mí. El registro oficial dice que murió durante una falla del equipo durante el entrenamiento. Esa era la tapadera. Marta sintió lágrimas. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras Reynolds continuaba. La verdad es que murió como un héroe. Atrajo el fuego enemigo para permitir que los rehenes llegaran al punto de extracción. Conocía el riesgo. Tomó la decisión voluntariamente. La mano de John se apretó contra el codo de su madre. Había crecido creyendo que su padre había muerto en un accidente de entrenamiento, una tragedia, pero no un sacrificio. ¿Por qué nos lo cuentas ahora?, preguntó Marta, con la voz apenas por encima de un susurro. El almirante se adelantó. La operación se desclasificó el mes pasado. Hemos estado intentando comunicarnos con usted, pero el sistema de notificación falló. Cuando me enteré de lo que pasó hoy en la ceremonia, me di cuenta de que no podíamos esperar más. Otro hombre dio un paso al frente. Este era más joven, quizá de unos 40 años. Señora Wilson, yo era un oficial subalterno en esa misión. Tomé esto del lugar. Me ofreció una cartera de cuero desgastada. La he llevado conmigo durante 20 años, esperando el día en que pudiera devolvérsela a su familia. Con manos temblorosas, Marta tomó la cartera. La abrió y encontró una fotografía descolorida de ella y John de pequeños, sonriendo a la cámara. En el reverso, escrita a mano por James, mi razón para volver a casa. Miraba esa foto todas las noches, dijo el hombre en voz baja. Marta cerró los ojos y apretó la billetera contra su pecho. Cuando los abrió de nuevo, vio que todos en la sala habían adoptado la posición de atención estándar. Señora Wilson, dijo Reynolds formalmente.
En nombre de una nación agradecida y de los hombres que sirvieron con su esposo, nos gustaría presentarle esto. Detrás de él, otro oficial apareció con una pequeña caja de madera. En el interior había una cruz de la Marina, la segunda condecoración militar más alta que podía otorgarse a un miembro de la Marina de los Estados Unidos. Este fue otorgado en forma otorgada, pero se mantuvo en fideicomiso hasta su desclasificación, explicó Reynolds. Ahora es tuyo. Marta miró a su hijo, cuyos ojos reflejaban orgullo y lágrimas contenidas. Es tuyo también, dijo ella suavemente. Parte del legado de tu padre. John enderezó los hombros. Se parecía tanto a James que a Marta le dolió el corazón por el parecido. Creo que papá querría que lo tuvieras. Mamá, has librado tus propias batallas estos últimos 20 años. El almirante se aclaró la garganta. Si me lo permite, hay una cosa más. Hizo un gesto y el jefe maestro Ramírez entró en la habitación llevando una fotografía enmarcada. Esta foto fue tomada 2 semanas antes de la operación Kingfisher. La foto mostraba a un grupo de SEAL con equipo de combate, abrazados por los hombros, con James Wilson en el centro. Estaban sucios, cansados, pero inconfundiblemente unidos por algo más fuerte que el mero trabajo en equipo. Por eso nos pusimos de pie hoy, dijo Ramírez, entregándole el marco a Marta. No solo por James, sino por ti. Mantuviste viva su memoria. Criaste a su hijo para que siguiera sus pasos. En nuestro mundo, eso los convierte en familia. Marta pasó su dedo sobre el rostro de James en la fotografía. Nunca conocí esta parte de su vida. No podía hablar de sus misiones ni de sus compañeros, pero sí de ti. Reynolds lo decía todo el tiempo. Qué fuerte eras. Como eras el verdadero héroe de la familia. La sala quedó en silencio mientras Marta asimilaba estas palabras. Tras un momento, enderezó los hombros, ajustando la chaqueta de James con una confianza renovada. Gracias por esto, dijo. Por todo, por recordarlo y por estar ahí para John. El almirante asintió. Cuidamos de los nuestros, señora Wilson. Siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos. Al regresar a la recepción principal, Marta se sintió diferente, más ligera, como si un peso que había cargado durante 20 años finalmente se hubiera levantado. Los aspectos ocultos de la vida de James, las preguntas que la habían atormentado, finalmente encontraron respuesta. La recepción estaba llegando a su fin. Los invitados comenzaban a marcharse. John se vio arrastrado a una última conversación con sus compañeros, dejando a Marta sola junto a los altos ventanales que daban al patio de armas. «Te sienta bien, ¿sabes?», dijo una voz a sus espaldas. Marta se giró para encontrarse con el comandante. Hayes se acerca. «¿Qué hace, comandante?» «La chaqueta», señaló la vieja chaqueta militar de James con su nuevo parche. «Así la lleva ahora». «Con orgullo». Marta sonrió. «Estoy orgullosa. Más de lo que puedo expresar». Hayes asintió. «Mañana tendremos una pequeña ceremonia para las familias de los operadores caídos. Nos honraría que asistiera como nuestra invitada especial». «Me encantaría», respondió Marta. Mientras Hayes se alejaba, John regresó a su lado. «¿Lista para irnos, mamá? El hotel no está lejos». Marta asintió, consciente de repente de lo agotada que estaba después de la montaña rusa emocional del día. Mientras caminaban por el salón de recepción casi vacío, con sus pasos resonando en el suelo de mármol, Marta vio a la coordinadora de la ceremonia de pie junto a la puerta, con expresión insegura. La mujer dio un paso adelante al acercarse. «Señora Wilson, quería disculparme nuevamente por lo que pasó antes. No hay excusa para la forma en que te trataron». Marta estudió a la mujer por un momento. 20 años de maternidad soltera le habían enseñado acerca de la gracia bajo presión, acerca del perdón, acerca de elegir cuidadosamente las batallas. «Todos cometemos errores», dijo finalmente. «Hoy ha resultado ser un día más bonito de lo que jamás podría haber imaginado, a pesar de cómo empezó». Los hombros tensos del coordinador se relajaron ligeramente.
Gracias por su comprensión. Cuando salieron del edificio y caminaron hacia el aire fresco de la tarde, John colocó un brazo sobre los hombros de su madre. ¿De dónde salió eso? Pensé que podrías regañarla. Marta sonrió. Tu padre solía decir que aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Además, mira lo que salió de todo esto. Por fin sé la verdad sobre tu padre. Conocí a sus compañeros de equipo. Y esas focas defendiéndome. Es un recuerdo que guardaré para siempre. John asintió, guiándola hacia el estacionamiento donde la esperaba su vieja camioneta. Hablando del camión, he estado pensando. Ahora que ya estoy comisionado, tal vez sea hora de que te compremos algo más nuevo. Marta se rió, el sonido fue ligero y libre. ¿Qué? ¿Y renunciar a Old Fastfell? Nunca. Cuando llegaron al camión, Marta se detuvo con la mano en la puerta, mirando hacia atrás al gran edificio brillando con luces. Sabes, durante años sentí que no pertenecía al mundo de tu padre, que de alguna manera era menos, que no era lo suficientemente bueno. Mamá, eso no es verdad. John protestó. Ahora lo sé, dijo Marta suavemente. Hoy me demostró que he sido parte de esta hermandad desde siempre. Simplemente no lo sabía. A lo lejos, las campanas de la academia comenzaron a sonar, marcando la hora. Marta se volvió hacia su hijo y extendió la mano para acomodarle el cuello, un gesto que había realizado innumerables veces durante su infancia. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, dijo. No solo por tus logros, sino por el hombre en el que te has convertido. John sonrió. Él estaría orgulloso de ambos. Mamá. Mientras se alejaban de la academia, Marta miró por el espejo retrovisor el edificio que se alejaba en la distancia. Pensó en el recorrido de ese día desde el rechazo a la reconciliación, desde forastera a invitada de honor, desde llevar sola el recuerdo de su marido a descubrir una hermandad que había estado allí todo el tiempo. La chaqueta que llevaba ahora se sentía diferente, como una armadura en lugar de una carga. El nuevo terreno captó la luz cuando giró hacia la carretera principal, un recordatorio tangible de que pertenecía allí, de que siempre había pertenecido. Pensó en todas las figuras maternas militares que la precedieron, que habían mantenido hogares, criado hijos y mantenido vivos los recuerdos mientras sus parejas servían. Los héroes silenciosos cuyas historias rara vez se contaron, pero cuya fuerza formó la columna vertebral de las familias militares en todo el mundo. Mañana traerá una nueva ceremonia, nuevas conexiones, nuevas comprensiones del legado de James. Pero por esa noche, Marta se contentó con conducir a través de la creciente oscuridad con su hijo a su lado. El viejo camión que los transportaba. Tal como lo había hecho durante los últimos 20 años, confiable, resistente y listo para lo que viniera después. El camino se extendía ante ellos, iluminado por los faros del camión que atravesaban la noche. Marta Wilson siguió conduciendo, con la chaqueta de su marido abrigada sobre sus hombros, el futuro de su hijo brillante y prometedor, y su corazón finalmente en paz.